En este video vamos a ver cómo se realiza el transporte no orientado a conexión por el protocolo UDP. También veremos cómo se realiza el control de errores en la capa de transporte con un procedimiento llamado checksum. Este procedimiento lo implementan tanto el protocolo TCP como el protocolo UDP en la capa de transporte. Bien, las siglas UDP significan User Datagram Protocol. Estas son las siglas del protocolo UDP. Y se dice que UDP es un protocolo de transporte sencillo, sin complicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que implementa muy pocas funciones que puede ofrecer a la capa de transporte. En particular, UDP solamente realiza la multiplexión y demultiplexión y el control de errores si es que éste se activa. Por lo tanto, UDP sufre de los mismos fenómenos que sufre el núcleo de Internet. En consecuencia, UDP ofrece un servicio del mejor esfuerzo, o best effort en inglés, en donde los segmentos UDP se pueden perder y se pueden entregar desordenados a la aplicación, lo cual puede llamar la atención. Sin embargo, tenemos que recordar que las aplicaciones que se implementan en Internet son de una gran variedad. No todas las aplicaciones tienen todos los mismos requerimientos. Entonces, veremos en qué consiste básicamente el protocolo UDP. El protocolo UDP ofrece un servicio no orientado a conexión, lo que significa de que no hay un acuerdo previo entre el emisor y el receptor UDP para comenzar a intercambiar segmentos. Cada segmento se maneja independientemente de los otros. Entonces, si es un protocolo tan simple, ¿para qué lo queremos? Primero hay que ver las ventajas de UDP. No hay establecimiento de la conexión. El establecimiento de la conexión, el acuerdo entre emisor y receptor, que sí se realiza en el protocolo TCP, toma tiempo, toma un retardo. Entonces, no hay establecimiento de conexión que agregue un retardo. RTT le llamaremos, como veremos más adelante. Tiempo de ida y vuelta. El protocolo UDP es simple, entonces no hay estado de la conexión en la fuente y en el receptor. Significa de que en todo momento se pueden intercambiar segmentos entre emisor y receptor UDP. El encabezado de UDP es pequeño comparado con el encabezado de TCP. Y además tampoco se implementa control de congestión. Eso se puede ver como una ventaja en el sentido de que UDP puede transmitir tan rápido como se desee. Y puede funcionar en presencia de congestión. Esas son las ventajas, digamos, del protocolo UDP. Es un protocolo simple. Y además que sufre de los mismos fenómenos que el núcleo de Internet. ¿Cuáles son los usos que se le han dado al protocolo UDP? Originalmente, al inicio de este siglo, las aplicaciones de streaming multimedia, que son tolerantes a las pérdidas y en cambio son sensibles a la velocidad de transmisión, al throughput, implementaban su funcionamiento con el protocolo UDP. Hoy en día ya no se hace así por diversas razones que discutiremos en clase presencial. Las aplicaciones de streaming multimedia actualmente utilizan versiones modificadas del protocolo TCP. El sistema de servidor de nombres, que traduce direcciones IP a nombres y nombres a direcciones IP, el DNS, utiliza UDP todavía hoy en día, y eso no cambiará. El protocolo SNMP para gestionar dispositivos en una red también utiliza a UDP, y el protocolo HTTP/3 de Google implementa un servicio que puede prescindir de muchas funciones que se requieren en la capa de transporte y por lo tanto implementa un servicio que utiliza a UDP. UDP es un protocolo muy simple que no ofrece transferencia confiable. Entonces, si se requiere en la aplicación una transferencia confiable y se va a utilizar UDP, como lo hace el protocolo HTTP/3, entonces el protocolo HTTP/3 agrega confiabilidad en la capa de aplicación, como veremos que lo hace el protocolo TCP más adelante. Y también se implementa un mecanismo de control de congestión, el cual será el tema último en esta segunda parte del curso. Entonces, si se requieren funciones que no implementa UDP, si estas funciones se requieren en la capa de aplicación, entonces es la aplicación quien va a implementarlas. No se le puede pedir al protocolo UDP que lo haga. UDP solamente implementa multiplexión y demultiplexión y el control de errores, con checksum, como lo veremos. Hemos mencionado que los protocolos en Internet se especifican en documentos llamados RFCs, Request for Comments. Entonces, el protocolo UDP se especifica en el RFC 768. Aquí lo vemos, es del 28 de agosto de 1980. Más abajo se muestra cuál es el formato del segmento UDP, que lo mostraré en unas diapositivas más adelante. Así como lo hicimos en la sección previa, vamos a ver cuáles son las secciones de la capa de transporte para el protocolo UDP.
Del lado izquierdo tenemos a un cliente SNMP y del lado derecho tenemos al servidor SNMP. SNMP es un protocolo, insisto, para gestionar dispositivos de red. La aplicación entonces prepara su socket para comunicarse con la capa de transporte de ambos lados, tanto servidor como cliente. Y en la fuente se hacen las siguientes acciones. La aplicación crea el mensaje que lo pasa a la capa de transporte. La capa de transporte determina los valores del encabezado del segmento. Crea el segmento UDP, encapsulando entonces el mensaje en un segmento de transporte. Lo pasa a la capa de red del protocolo IP. Y entonces este viaja salto a salto hasta llegar al destino, hasta el otro extremo. Luego el receptor en la capa de red recibe ese datagrama, pasa el segmento a la capa de transporte. La capa de transporte lee el valor del checksum de UDP en el encabezado. Como veremos, extrae el mensaje de la capa de aplicación y lo pasa a través del socket, lo de multiplex. Eso hace la capa de transporte cuando utiliza el protocolo UDP. Bien, entonces veamos cuál es el formato del encabezado del segmento UDP. Se manejan palabras de 32 bits, secuencias de palabras de 32 bits, en donde, como hemos insistido, el número de puerto fuente ocupa 16 bits y el número de puerto destino ocupa otros 16 bits. También hay un campo de tamaño, que es el tamaño en bytes del segmento UDP, y además que incluye el encabezado. Abajo vienen los datos de la aplicación o payload, como se dice en inglés, es decir, el mensaje que pasó la aplicación a la capa de transporte. Y viene un campo de checksum que sirve para verificar la integridad del segmento UDP. Este será el siguiente tema que veremos a continuación. Entonces, la función de checksum en UDP, esta también se implementa en TCP de manera idéntica. Tanto TCP como UDP ofrecen esta función para detectar errores en un segmento. Un error es un bit invertido. Por ejemplo, que en alguna parte del segmento un 1 que se haya transmitido se haya recibido como un 0 y viceversa. El principio es el siguiente. Primero lo voy a mostrar con números decimales. Supongamos que hay dos números que son transmitidos, el primero y el segundo. 5 más 6, la suma es 11. Entonces se transmitirán en este ejemplo esos tres campos. En un momento mostraré cómo se hace el checksum tanto en TCP como en UDP. Entonces, en la recepción, el primer campo de 5 no se recibió como 5, se recibe como 4. El segundo campo, 6, sí se recibió como 6. Y el tercer campo, 11, sí se recibió como 11. Entonces en la recepción vemos que 4 más 6 no da 11. El checksum que calcula el receptor va a ser 10. Va a diferir del que recibió en el campo de suma. Entonces, si hay una diferencia, supondremos que hay un error o hay errores en el segmento recibido. Difieren. Entonces, normalmente el receptor va a hacer algo con ello. Va a asumir que el segmento recibido contiene errores. El checksum en el emisor trata el contenido del segmento UDP como una secuencia de enteros de 16 bits. Vamos a ver que la palabra de 32 bits va a tomarse primero los primeros 16 bits, se suman con los siguientes 16 bits, se suman con los siguientes 16 bits y así hasta completar la suma de todo el segmento. El checksum es entonces la suma en complemento a 1, como veremos, del contenido del segmento. Una vez que se realiza esta suma, se va a poner el valor del checksum en el campo correspondiente del protocolo UDP y también se hace esto en el protocolo TCP si es que está activo el checksum. En el receptor se calcula igualmente el checksum del segmento recibido. Como en el ejemplo con decimales que vimos en la diapositiva anterior, se verifica si el valor calculado es igual al que viene en el campo de checksum. Si es diferente, entonces el receptor asume que hay un error detectado. No se sabe la posición, pero sabe que contiene errores. Y si es igual, no se detecta error. Pero hay que decir que el mecanismo de checksum podría fallar en algún momento. Es decir, el segmento recibido podría contener errores y aún así la suma podría coincidir con la recibida. Vamos a ver cómo se puede detectar esto. Para ello vamos a simplificar el ejemplo. Vamos a tomar dos enteros de 16 bits y los vamos a sumar. Aquí la suma se va a mostrar toda de una sola vez, pero para recordar la suma binaria voy a mostrarlo esto para los primeros bits. Voy a comenzar de derecha a izquierda. 0 más 1 es 1 en binario. 1 más 0 es 1. 1 más 1 es 2. El 2 en binario se escribe 1, 0. El 0 lo ponemos aquí y el 1 lo ponemos arriba. 1 más 0 nos da 1.
0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. 1 más 1 es 2. Ponemos el 0 aquí y el 1 a la izquierda arriba. 1 más 0 es 1. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. 1 más 1 es 2. 1 más 0 es 1. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. 1 más 1 es 2. 1 más 1 más 1 es 3. El 3 en binario son 2 unos. Entonces tenemos un 1 aquí y un 1 que sale de la frontera de 16 bits. Ese vamos a sumarlo también al resultado. Voy a borrar esto, voy a mostrar el resultado y voy a ver cómo se suma ese acarreo al resultado. Ahí tenemos el resultado. Entonces ahí tenemos ese 1 que se sale de la frontera de 16 bits y también hay que sumarlo. Si hay acarreo en la suma, este debe agregarse al resultado. Entonces agregamos ese 1. 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2. 1 más 0 es 1. Y de ahí a la izquierda ya todos los dígitos son idénticos. Entonces esa es la suma de las dos palabras de 16 bits. Todavía no es el resultado del checksum. El checksum es el complemento a 1 de esta suma. ¿Qué es el complemento a 1 de un número binario? Es invertir cada dígito. Entonces el complemento a 1 del checksum es el invertir cada uno de los dígitos de la suma. Este 1 pasa a ser 0, este 0 pasa a ser 1 y así para todos los demás dígitos. Si este fuera el resultado de la suma de las palabras de 16 bits del contenido de un segmento, entonces este sería el valor que se pondría en el campo de checksum. Bien, el checksum puede fallar, como mencionábamos en la diapositiva anterior. ¿De qué manera puede fallar? Puede fallar si el resultado de la suma, aún en el segmento alterado, da exactamente igual al resultado de la suma como fue en el emisor. Por lo tanto, el complemento 1 va a ser idéntico en ambos casos. Veamos entonces. Si ese 1,0 se convierte en 0,1 por alguna modificación en los saltos que dio el segmento desde el emisor hasta el receptor, y los otros dos dígitos también se convirtieron de 0,1 a 1,0, entonces la suma sería exactamente la misma. Aunque cambiaron los números, no hay cambio en el resultado del checksum. No hay cambio en la suma, en consecuencia no hay cambio en el resultado del checksum. En ese sentido fallaría el procedimiento de checksum. Sin embargo, para que suceda esto en un segmento UDP o TCP, la probabilidad es infinitesimal. Sin embargo, existe, diría un matemático. En lo que respecta a UDP, un breve resumen: es un protocolo sin complicaciones. Los segmentos pueden perderse y llegar desordenados, es decir, que sufre de los mismos fenómenos que sufre el núcleo de Internet, del mejor esfuerzo, el servicio del mejor esfuerzo. Se envía y se espera que todo pase bien. UDP tiene su atractivo o sus usos. No se requiere retardo adicional para establecer alguna conexión porque es un protocolo no orientado a conexión. Puede funcionar cuando el servicio de red es intermitente y ayuda ofreciendo confiabilidad en la integridad si se activa la función de checksum. Si se requieren las funciones que se implementan, como veremos, el protocolo TCP, se puede obtener confiabilidad sobre el protocolo UDP, pero lo tiene que hacer un protocolo de la capa de aplicación, tal como lo hace el protocolo de Google HTTP/3. El RFC 1122 habla de UDP como un protocolo que prácticamente no sirve para nada. Las características que UDP añade a UDP son los números de puerto y el checksum. Sin embargo, con respecto al protocolo IP que está a un nivel abajo en la capa de red, estas son características importantísimas. Los números de puerto son lo que hace a UDP un protocolo de transporte. El checksum puede deshabilitarse poniendo todos los bits iguales a 0 en el campo correspondiente. La pregunta para clase presencial: ¿por qué se deshabilita así? Finalmente, UDP es muy usado para transporte local de datos y en aplicaciones multimedia. También preguntémonos por qué. Hasta aquí llegamos en el final de esta presentación de transporte no orientado a conexión UDP y checksum. Gracias por su atención.